Hola amigos, hoy en Aprende con CEAR Latinoamericano vamos a hablar de cuándo es que se puede declarar la nulidad de un contrato. La nulidad de un contrato de obra no es un tema solo de abogados, como muchas veces pensamos. Es un tema de gestión contractual. Nosotros tenemos que enfocarnos siempre en tratar de que los contratos cumplan su fin. Como ustedes saben, un contrato suscrito con cualquier entidad del Estado tiene un fin público y ese fin público es lo importante en el contrato. Hay que cambiar el esquema que tenemos de contratista versus entidad y adoptar un enfoque colaborativo. Es en ese sentido y desde este punto de vista que vamos a abordar el tema de la declaración de nulidad de un contrato y pasaremos a analizar las causales previstas en la normativa para ese fin. Una de las causales que la normativa prevé para declarar la nulidad de un contrato está en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones y se refiere al caso en el cual se ha suscrito el contrato a pesar de que el contratista tenía impedimentos, ¿no? Estamos en el supuesto amplio de las personas que no pueden ser contratistas, por ejemplo, el presidente, los congresistas, los funcionarios de la entidad, etc. Este es un caso evidente y obvio, ¿no? Porque estas personas, al no poder contratar con el Estado, si lo hacen, el contrato estará viciado de nulidad. Otra de las causales, y debemos recordar que la nulidad como herramienta de gestión contractual es una herramienta para solucionar un problema, ¿no? Entonces, esta otra causal, que es la causal más invocada y que seguramente la han escuchado mucho, es cuando se verifique que hubo una transgresión al principio de presunción de veracidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se han presentado documentos falsos o inexactos a efectos de conseguir el contrato. Esto parece obvio, ¿no? Si yo me presento a un procedimiento de selección y adjunto documentos que son falsificados o inexactos, obviamente el contrato que se suscriba a partir de eso va a ser nulo. Entonces, eso es una solución que se le da en este caso. Ahora también existe el caso de la nulidad, que es evidente, también estos primeros casos son obvios y evidentes, que es cuando hay un recurso de apelación en trámite, ¿no? Cuando hay una apelación en trámite, el otorgamiento de la buena pro está en discusión. No se sabe con quién se va a contratar. Y si yo no sé con quién voy a contratar, no puedo contratar con ninguno de ellos hasta que eso se defina. Entonces, si la entidad contrata con alguna de estas personas, estaría incurriendo en un vicio de nulidad y el contrato podría ser declarado nulo. Siguiendo con las causales por las cuales una entidad puede declarar la nulidad de un contrato, tenemos el caso que está en el literal D del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y esto es cuando hay una contratación directa a pesar de que no se podía. Entonces, la entidad se salta el procedimiento de selección y contrata a dedo a alguien. Obviamente, ese contrato también podrá ser declarado nulo. Otro causales que recientemente se han incorporado son las llamadas causales Odebrecht, ¿no? A raíz de todos estos escándalos de corrupción. Y están tanto en el literal E como en el literal F, ¿no? Y se refiere a los casos en los cuales los contratistas, ¿no?, tienen una sentencia por corrupción o han reconocido algún delito por corrupción, ¿no? No solamente el contratista como persona jurídica, sus accionistas, representantes, legales, agentes, empleados, ¿no? Cualquiera de ellos que esté involucrado en un caso de corrupción y logre suscribir un contrato con el Estado. Ese contrato tendrá un vicio que afecta a su existencia y podrá ser declarado nulo. Una vez que hemos analizado las causales por las que se puede declarar la nulidad de un contrato, es importante tener en cuenta lo siguiente. Muchas personas piensan que la declaración de nulidad de un contrato es una obligación de la entidad, y eso no es cierto. Como lo dijimos en la introducción, la nulidad es un remedio, es una herramienta de gestión contractual. Te sirve para corregir un vicio o un error. La nulidad también, al suponer la invalidez, ineficacia e inexistencia del contrato, debe ser considerada la última solución. Eso es algo muy importante.
la declaratoria de nulidad es una potestad, es una facultad de las entidades. Cuando las entidades adviertan que estamos en un supuesto de los que hemos desarrollado anteriormente, van a encender las alertas y van a ver si se cumple o no se cumple. Van a analizar si se debe o no se debe declarar la nulidad. Hay muchos casos en los cuales las entidades pueden resolver no declarar la nulidad, por ejemplo, cuando el contrato ya está por fenecer. Y haciendo un análisis costo-beneficio, le conviene más culminar con el contrato y luego sancionar. Entonces, eso es algo muy importante, tengámoslo en cuenta. La declaratoria de nulidad de un contrato no es obligatoria, es una potestad de la entidad. Una de las cosas más importantes al momento de declarar la nulidad de un contrato es la formalidad que se debe seguir en su procedimiento. Esta formalidad tiene como base el hecho de que la declaración de nulidad de un contrato es la última solución, ¿no? Cuando la entidad advierta estos vicios de los que hemos hablado y esté convencida de que ya la ejecución del contrato es imposible, decide declarar la nulidad del contrato. Y para eso tiene que cumplir ciertas formalidades exigidas por ley, como lo es el que se tenga que utilizar como medio de comunicación una carta notarial, esto para dejar constancia de la notificación, y adjuntarle la resolución que se emita, una resolución que deberá estar fedateada, ¿no? O sea, con una fecha cierta. En el caso que haya un saldo por ejecutar, la entidad también podrá contratarlo de manera directa o llamar al postor que quedó en segundo lugar, al igual que sucede en la resolución contractual. Ahora bien, del lado del contratista, en caso el contrato que él mantiene con la entidad sea declarado nulo, tiene el derecho de acudir al arbitraje para cuestionar esta declaración de nulidad. Acá es muy importante precisar que solamente se puede recurrir al arbitraje. La conciliación no está prevista para resolver una controversia respecto de la nulidad. Y esto otra vez tiene su origen en el hecho de que la nulidad es la última solución. No perdamos de vista esto, la nulidad solo se debe declarar cuando ya vemos que el contrato no da para más. Bueno amigos, con esto cerramos el tema de la nulidad del contrato. Conmigo estaremos hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.